el Salmo número 91. Reina Valera 60, el Salmo número 91. Abra su Biblia, su mente y su corazón al Salmo número 91. Algunos lo sabrán de memoria. Dice la Escritura: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo creo que después que predique yo creo que usted no va a querer leerlo como lo está leyendo. Así que aprovecha para leerlo por última vez así. Vamos. Diré yo al Señor: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid. Áspid es una palabra grave. Áspid tiene la tilde en la A, porque todas las palabras graves que no terminan en consonante N o S o en vocal se tildan. Entonces es áspid. Sobre el león y el áspid pisarás y hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Amén. Levante sus manos al Señor. Abba Padre, bendito sea tu santo nombre. Todas las cosas te son posibles, pero no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Hoy venimos humillados, sencillos, dependientes de ti y de tu Espíritu para poder predicar tu palabra. Guíanos a toda verdad. Tu palabra es verdad. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Son muy amables. Si quiere aplaudir al Señor, aplauda. Algunos están animados. Voy a leer, y présteme atención, el Salmo 91 desde una traducción más ajustada al texto hebreo. Yo le quiero recordar a los hermanos y los amigos que nos visitan que la Biblia no fue escrita en español. Tenemos la traducción Reina Valera 60, es una muy buena traducción, pero la Biblia no fue escrita originalmente en el texto en español. Fue escrita el Salmo, el Antiguo Testamento, en hebreo. Y tenemos el problema que tenemos algunos textos en hebreo. Reina Valera toma el texto masorético. Es un texto que le fue incluida las vocales. El hebreo era un idioma sin vocales, consonantal, escrito de derecha a izquierda. Los masoretas, siglos de la era cristiana, introducen las vocales para que el hebreo no se pierda. Hay un códice que es el Códice de Leningrado. Es uno de los textos hebreos más conocidos y más antiguos que existe. En la década del 40 del siglo pasado
se descubrieron los famosos rollos del Mar Muerto. Son documentos antiguos de la comunidad de Qumran, probablemente la secta de los esenios, y esos manuscritos en hebreo son manuscritos antiguos, correcto. Entonces, Reina Valera utiliza manuscritos más nuevos, digamos, siglo XI, XII, pero voy a leer una traducción más ajustada de un texto más antiguo de hebreo. La diferencia entre el Leningrado y el Masorético es muy mínima, detallitos sin importancia. Entonces, escúcheme bien. El que habita bajo la protección del Altísimo mora a la sombra del Omnipotente, del Todopoderoso. Diga a Yahvé, o diga al Señor, diga. Dice Reina Valera, diré yo. Debería ser, diga. Refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Porque Él es quien te salva del lazo del pajarero, o el que atrapa las aves. Con la palabra dañina. Reina Valera dice de la peste destructora. La palabra dañina. Con sus plumas te protege. Bajo sus alas encuentras refugio. Escudo y defensa es su fidelidad. No temes el terror de la noche, la flecha que vuela de día, la peste que vaga en las tinieblas, la epidemia que hace estragos al mediodía. Caen 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra. Dice la Biblia. Déjeme un minuto ubicar el siguiente versículo. Ciertamente mirarás con tus ojos y verás cómo la retribución cae sobre los malvados, porque en cuanto a ti, Yahvé, el Señor, es tu refugio. Has tomado al Altísimo por tu bastión. Ningún daño te alcanzará, ninguna plaga se acerca a tu tienda, porque Él envía sus ángeles para ti, para protegerte en todos sus caminos. En las manos te llevan, para que tu pie no tropiece en piedra. Caminas sobre leones y víboras. Eres capaz de pisotear el león y el dragón. Porque me quiere, yo le salvo. Le protejo, porque Él conoce mi nombre. Si me invoca, yo le escucho. Estoy a su lado en la tribulación y le libero y le honro. Me falta un versículo, el 16. Lo sacio con larga vida y le hago ver mi salvación. Aleluya. El Salmo número 91 es el Salmo de la protección divina. Los 16 versículos del Salmo 91 están llenos de unos poemas que hablan acerca de cómo el Señor guarda y protege a su pueblo. Si algo debe tener el pueblo de Dios, si algo ha tenido el pueblo de Dios durante la historia, ha sido el cuidado, la protección y la dedicación del Dios nuestro, de nuestro Dios todopoderoso. El Señor nos guarda. El Señor, como diría otro salmo, es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna te fatigará de noche. El Señor es tu guardador. Él guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Si algo el creyente en el Evangelio debe tener como algo seguro, no debe tener duda, es que el Señor es nuestro protector. Él cuida a su pueblo. Él no se duerme. Él está pendiente de la vida, de la salud, del cuidado de cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Bendiga su nombre esta mañana. El Salmo número 91 es el salmo donde generaciones han hallado fortaleza, consuelo, impulso en medio
de las peores situaciones de la vida. En medio del dolor, en medio de la crisis, en medio de la persecución, de la enfermedad, de la tristeza, del el atropello, el maltrato, generaciones de creyentes durante más de 3.000 y pico de años han hallado en el Salmo 91 imágenes que hablan acerca de cómo Adonai, el Señor, es capaz de guardar a su pueblo en las peores situaciones que el pueblo pueda atravesar. Es un salmo donde el autor probablemente haya sido David. No estoy seguro. No es tan fácil saber, porque el salmo no nos da detalles. No nos dice machal, masquil, no nos dice al músico principal. No. Salmo de los hijos de Coré, de los hijos de Asaf, salmo de Moisés. No dice, no, el título no nos da el autor. Por supuesto, se le ha atribuido por cariño, por afecto al rey David, el cantor de Israel, pero no estoy seguro porque no pude hallar una evidencia empírica, una evidencia historiográfica que me pueda aseverar que David escribió. Pero, en fin, independientemente del autor del salmo, el contenido del salmo son 16 estrofas de poesía hebrea de la mejor calidad. El salmo está estructurado en un 2x2, lo que saben del tiempo, 2x2. 1, 2, 3, 4. 4 tiempos. 1, 2 y 3. El 2x2. 1, 2. En la métrica, la mayoría de las estrofas están en un 2x2. Para entender eso teníamos que entender hebreo y tenemos que entender música. Yo tuve la oportunidad, gracias al Señor, de estudiar hebreo y tuve la oportunidad de estudiar 2 años de música. Yo no toco a veces ni las teclas del piano, pero puedo leer y escribir música. Puedo escribir música, leer partitura musical con naturalidad. Tuve que hacerlo, si no, no pasaba la materia. En ese tiempo yo no entendía por qué, pero después entendí más o menos algo de... Y no es que soy un cantante, porque a veces ni canto, pero prefiero predicar que cantar muchas veces. Pero me gusta cantar. Entonces, el Salmo 91 es un cántico didáctico. Revisando la estructura del Salmo 91, nos damos cuenta que está escrito en 2 personas. En español y en hebreo están las personas. La primera persona en español del singular yo. La segunda persona del singular tú. La tercera persona del singular él, ella o ellos. Luego viene nosotros, vosotros, ellos. Primera, segunda, tercera persona. Entonces el salmo está escrito en 2 personas. Está escrito los primeros 2 versículos en la tercera persona del singular. Está escrito de forma en tercera persona. Y la buena literatura está escrita en tercera persona. El buen escritor no escribe yo. Escribe más que todo lo que llaman el narrador omnisciente. Entonces, el salmo está escrito tanto en tercera persona como en segunda persona. Es decir, hay alguien que está comentando su experiencia. Los primeros 2 versículos narran la experiencia de un protegido. Una persona, no sabemos quién fue, probablemente el rey David, que está compartiendo su experiencia. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dirá al Señor, dice Reina Valera, diré yo. Olvídelo de la primera persona, es tercera persona. Dirá al Señor. Así que los primeros 3 versículos están escritos en tercera. Él dirá, esa persona, alguien experimentó la protección divina en carne propia. No fue que leyó un libro, no fue que vio un vídeo, no fue que se lo contaron, no fue que alguien le narró un testimonio, sino que esta persona, el escritor del Salmo número
91 está narrando de forma fehaciente, categórica, que Él experimentó en carne propia, en la experiencia de vida, la protección total y absoluta del Todopoderoso. Los 3 primeros versículos narran la experiencia de un protegido, alguien que pudo en su vida ver todo lo que el Salmo está narrando. Así que los primeros 3 versículos, en el caso de la poesía, sí podemos decir versos, porque verso cumple las leyes de la métrica de la poesía. El resto son versículos. Entonces, los versículos 3 al 13 son las instrucciones que da el escritor a una segunda persona, tú. Y va a colocar el Salmo 91 en segunda persona. Dice el Salmo 91 lo siguiente, dice: mi Dios en quien confiaré, Él te librará, con tus plumas te cubrirá ¿quién? A ti. Así que coloca los versículos 3 hasta el 13 en segunda persona del singular. Es decir, una persona está narrando la experiencia a otro. El Salmo 91, al igual que el Salmo 34, son considerados salmos didácticos. El Salmo 91 es una lección de uno a otro. Alguien que experimentó quiere enseñar a una segunda persona su experiencia de protección divina. Por supuesto, el lector desprevenido, el lector rápido, no podrá notar esos detalles en el texto, y mucho menos si no conoce el texto hebreo. Por eso la imperiosa necesidad de estudiar los idiomas bíblicos, el griego, el hebreo y el arameo, para tener una comprensión más exacta del texto de la Escritura. Entonces, la estructura del texto nos habla de la respuesta a uno que necesita protección. Primero, la experiencia de un protegido. Segundo, la respuesta a alguien que necesita protección. Y los versículos 14 y 15, no sé si usted se enteró, pero Yahvé interviene en el discurso. El discurso lo hace un desconocido que experimentó la protección divina. Ese desconocido le enseña a una segunda persona: mira, yo te voy a enseñar lo que Dios hace en tu vida también. Te voy a enseñar que el Señor te guarda, que el Señor te libra, que el Señor te protege. Pero en los versículos, por favor, los versículos el 14 y 15, el Señor interviene en el discurso. Dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto. Dice el versículo 16: lo saciaré de larga vida. Es decir, míreme acá, no se me distraiga. El Salmo 91 concluye con las palabras reafirmantes del Señor acerca de alguien que experimentó la protección, la compartió con otro, y el Señor da el aval, firma, sella el Salmo. Así que el Salmo 91 tiene 3 elementos. Primero, la experiencia de un protegido. Segundo, el protegido recibe una instrucción de otro. Y tercero, el Señor afirma, asegura, sella la protección divina. Sí, es verdad. Lo que está diciendo este Señor es verdad. Lo que está contando es verdad. Lo que está afirmando, yo lo hago. Y sabe una cosa, qué maravilloso es nuestro Señor. El Señor afirmará siempre su palabra. El Señor nunca dejará que ninguna de sus palabras caiga a tierra. Él hará todo lo que su palabra ha sido enviada, la hará prosperar, hará que su palabra sea glorificada. Él siempre hará que su palabra corra y sea glorificada. Bendito sea el nombre de Adonai, el Rey de Gloria. Aleluya. Vayamos al Salmo número 91. Hablemos, si nos da tiempo, no sé, Señor, de la experiencia, las respuestas
y las promesas. Experiencia, respuestas y promesas. La experiencia de un protegido. Las respuestas del protegido al que necesita protección. Yo lo llamo respuestas para ser más mnemotécnico. Y por último, promesas. ¿Promesa de quién? Del Señor hacia los dos elementos, los dos personajes del Salmo número 91. Quizás estamos escuchando esta mañana el Salmo en chino, pero es lo que he intentado hacer, un estudio profundo del texto bíblico y aflorar algunas ideas que nos pueden ayudar. Lo primero, hablemos de la experiencia del protegido. Los versículos 1 hasta el 3. Lo primero que el protegido nos va a decir, nos va a narrar su experiencia. Ahora, ¿por qué los verbos en Reina Valera están en futuro? Confiaré, esperaré, librará, y la traducción que utilicé están en presente, porque los verbos en hebreo no están interesados tanto en el tiempo cronológico, sino en lo culminado o no de la acción. Si una acción está en proceso o una acción está terminada. Eso es lo que le interesa. El hebreo pensaba muy diferente al griego o al europeo. Entonces, el salmo puede entenderse como, o los verbos, como una acción presente o como una acción futura. Es decir, Él me guarda y me guardará. Me libra y me librará. Me protege y me protegerá. Me cubre y me cubrirá. Moraré y moro. Es decir, habla tanto en presente, hablamos de nosotros para que entendamos, o en futuro. El que me guarda, me guardará. El que me cuida, me cuidará. El que me protege, me protegerá. El que como dice aquí el Salmo número 91, estaré, estoy y estaré. Me libra y me librará. Me glorifica, lo glorifica y lo glorificaré. Si los verbos pueden entenderse en las dos formas, tanto en español como presente o como futuro. Y eso nos habla de que Dios nos guarda ahora y también nos guardará. Mírenme acá, escúcheme bien. Yo lo voy a poner en los tres tiempos. En español hay tres tiempos simples. Pretérito, no se dice tiempo pasado, gramaticalmente, pretérito, presente y futuro. En el pretérito, el Señor nos guardó. ¿Verdad que sí? En el presente nos guarda. Y en el futuro nos guardará. Así que no podemos tener duda del que el que lo hizo, lo hace y lo hará. El problema nuestro estriba, radica en que nosotros tenemos que mirar un poco hacia atrás y ver las cosas que Dios hizo. Y eso que Dios hizo, lo sigue haciendo. Y sabe una cosa, el que lo hizo, lo sigue haciendo, también lo va a hacer. El que te guardó y te guarda, también lo hará. Nuestra confianza está que el que lo hizo, lo hace, también lo hará. El que te cuida, te cuidará. El que te cuida, te cuidará. Entonces, mire, yo siempre tomo mi testimonio. Cuando el Señor me sacó a la pequeña Jocelyn de una neumonía bilateral, 17 amargos días en especiales pediátricas, faltando 3 días, Joy cae con neumonía en el General del Sur. Me entregan las niñas y la chica mayor me convulsiona. Y Dios nos libró, nos guardó, nos protegió. No me va a cuidar el Señor a las niñas, a las hijas mías, de una gripe o de una fiebre. Pero ¿sabe lo que pasa? Tenemos problemas de memoria. Tenemos que hacer en inglés de rewind, regresar casi digo el cassette. Regresar el programa. Sí, yo estoy en los 80 todavía con el cassette. Tenemos, ni siquiera el CD, porque eso también está obsoleto. El archivo, regresarlo.
y entender que lo que Dios hizo en el pasado también lo hace hoy y también lo hará en el futuro, porque Él es nuestro guardador, Él es nuestro cuidador y el Señor es nuestro protector. Si yo hubiese escrito el Salmo 91, le diría: te guardará de la gripecita y de la tosecita y del dolorcito de cabeza. Él también lo hará. Y del monstruo de Frankenstein, y de la Llorona, y del Silbón, y de Drácula, y de cualquier demonio que se mueva en el aire. Él te va a librar de cualquier situación, por muy extrema que sea en la vida. Él es especialista en librar a su pueblo de las peores situaciones que le puedan ocurrir. ¡Aleluya! Vamos, denle gloria al Señor en esta mañana. Entonces, una persona que halló en el Señor, y dice el Salmo, el que habita o el que hace habitación o tabernáculo, el que establece una tienda de campaña. Habitar es una palabra que en hebreo significa, en inglés es dwell, que quiere decir habitar, morar, establecer una habitación. Esa palabra, sentarse, permanecer allí, hacer una pequeña tienda de campaña, como los tabernáculos, la fiesta de los tabernáculos en Israel. El que se queda o permanece, dice, al abrigo del Altísimo. La palabra abrigo se refiere a una cubierta o un lugar secreto o una cobertura que te tapa, que te cubre, como hacía el Señor en el desierto con su pueblo. Cuando Israel estaba dando vueltas en el desierto, de noche había una columna de fuego que guardaba a los israelitas de la oscuridad, del frío de la noche. Y de día había una nube que cubría a los israelitas del calor abrasador del sol. Yo creo que tenemos que orar que Dios ponga una nube en Maracaibo que nos tape todo el sol. Aleluya. No se aguanta el sol maravino. Tenemos que mudarnos todos a Alaska. Entonces, hermanos míos, cuando el Salmo habla de que el que habita al abrigo del Altísimo, está diciendo alguien que escogió vivir bajo la cobertura y cubierta de Dios, alguien que decidió meterse en la tienda de campaña, en el lugar secreto, en el tabernáculo de Dios, estar allí metido. Por eso le decía al principio que el Salmo número 91 no es una oración milagrosa. Bueno, primo, brother, voy a echarme una atracadita por ahí con la 9 milímetros, pero antes de ir a atracar vamos a rezar el Salmo 91. Y los evangélicos hacen más o menos algo parecido. Alejados del Señor, alejados de la oración, alejados de su palabra, alejados de la comunión con los hermanos, pero ellos vienen y se rezan el Salmo 91. Esto está protegido, ¿ya? Y sumado a eso, buscan una chispita de la sangre de Cristo y rocean la casa. ¡No! El Salmo 91 no va a funcionar de esa manera. Hay una premisa que el autor defiende. Para que yo pueda ser protegido, debo estar en el lugar correcto, debo estar en el lugar secreto, debo estar bajo la cubierta, bajo la guarda, bajo la protección. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Debo meterme en la esfera del cuidado y protección del Señor. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria al Señor Todopoderoso? Aleluya. Alaben al Señor.
Dice, el que habita al abrigo del Altísimo. La palabra Altísimo es la palabra hebrea Elión, que quiere decir el más alto, el más excelso, el más elevado. Es decir, vamos a meternos en el territorio, en la morada. Voy a habitar en ese santuario, en la presencia de Dios, meterme en la comunión con el Padre, meterme en el lugar secreto e indicado. Voy a permanecer en ese lugar, porque si permanezco en ese lugar, se cumplirá lo que el Salmo 91 establece: protección extrema ante las situaciones de la vida. Entonces dice, el que se mete en la cubierta de el Elión, el Altísimo, el que está por encima de todo. Dios está, Elohim está por encima de todo. No hay nada por encima de Dios. Él es el siempre soberano, Rey de reyes y Señor de señores, que habita en la oscuridad y ningún hombre lo ha visto ni lo verá en su esencia y naturaleza. Pero Él es el Dios que se manifestó en la presencia del Mesías. El Mesías se hizo tabernáculo y habitó entre nosotros. La misma palabra, el juego de palabras hebreas: habitar, morar, hacer una habitación. Hermano, yo no sé dónde te cobijas tú. Dice Isaías, ¡ay! ¡Ay! Dice Isaías, pero un ay de esos que duele, de los que van a Egipto a cobijarse bajo la sombra de Faraón. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo de Dios se coloca cobijas equivocadas. Se cobija ante los políticos. Yo recuerdo un grupo de gente oficialista, desadaptados, ese grupo, rezando el Chávez nuestro. Chávez nuestro que está. ¿Hasta dónde se puede llegar? Yo estoy de acuerdo con que cada quien tenga su posición política, es libre. Pero que alguien llegue al extremo, incluyendo pastores evangélicos. Entonces había una pastora evangélica arrodillado ante Nicolásito y el otro. ¿Hasta dónde se puede llegar tomando manto, trapo y cobertura equivocada? ¡Ay de los que descienden a Egipto a cobijarse bajo la sombra de Faraón!, decía el profeta Isaías, y no delante de Yahvé, el Señor. Es decir, tenemos que tener cuidado no estar metidos o los que buscan la cobertura apostólica. Mire, esos que buscan cobertura apostólica están más desnudos que Bartimeo después que tiró el manto. Desnudos, la capa, desnudos. Mire, yo tengo una cobertura. Tengo una cobertura. Sí, se los voy a confesar mi pecado. No es pecado. Mi secreto. No es pecado, mi secreto. Me traicionó el inconsciente. No es un pecado, un secreto. Tengo una cobertura. ¿Sabe cuál es mi cobertura? Habito bajo la cubierta del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Allí estoy metido y el chaparrón viene duro y el granizo y lo que venga. Pero mi cobertura y mi protección no está en un pseudo apóstol o un pseudo profeta. Esto está de moda. Hay algunos, yo vi estos días no, hace como 4 o 5 años, visité a un pastor. Estaba invitándolo a un campeonato de fútbol interiglesias. Y el pastor, le llegaron una pareja y le dijo: bendición papá, bendición mamá, bendición. Mira que me voy para Barquisimeto. ¿Nos da permiso? Sí, vayan. Le faltó ser como el papa, como el cura. Yo me le quedo mirando al pastor así. El pastor se puso incómodo. ¿Hasta dónde podemos llegar metiéndonos en el tema de las coberturas antibíblicas? Nuestra cobertura, nuestra cubierta está asegurada. Estamos bajo la sombra del Altísimo. Aleluya. Él nos cubre y nos guarda. Pero tenemos que estar en el lugar
Correcto, el lugar secreto. Dice, cuando David una vez huyó, lo estaba persiguiendo Saúl. ¿Dónde se metió David? En el tabernáculo del desierto. Y como no había nada que comer, comió los panes de la proposición, 12 panes de la proposición, que solamente los sacerdotes podían comer. Y lo comió. ¿A dónde huyó David en el momento de la dificultad? Al tabernáculo, que en entonces representaba la presencia y la casa de Dios. Es mejor, hermanos, refugiarnos en el Señor que huir despavoridos al sistema, al mundo. La gente confía en el sistema económico mundial, confía en los políticos de turno, confía en la gente. Yo trabajo con la alcaldía de San Francisco. Soy un director, pero yo no confío en Gustavo Fernández, no lo confío. Y critico algunos pasos que la gestión municipal da. Porque mi único compromiso ineludible es con el Señor, el Todopoderoso, el Rey de Gloria, el que todo lo puede. Entonces, el autor decía, el que ha hallado morada y seguridad en el Señor, habita, mora, al abrigo, a la cubierta del más alto. Y esa es sinónimo, dice Reina Valera, morará. Yo prefiero la lectura mora. Mora, el que habita, mora. Entonces, abrigo del Altísimo y sombra del Omnipotente son sinónimos. Es un paralelismo sinónimo. La primera oración habla abrigo del Altísimo, mora, Reina Valera dice morará, mora bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, ¿de dónde sale el término sombra? ¿De dónde viene? Sencillo. En el propiciatorio, el arca del pacto, había una cubierta de oro. Dentro de esa arca del pacto estaba la vara de Aarón que reverdeció, una muestra del maná y una copia, digamos así, de la ley de Moisés. Está replicando mi teléfono. Una copia de los 10 mandamientos. Arriba había una cubierta de oro y habían unos querubines con alas, seres angelicales con alas, que estaban colocados encima para traer sombra. Entonces, cuando David habla, o el autor del Salmo, que el que habita bajo el abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, está pensando en eso, en la sombra que ofrecen los querubines hacia el propiciatorio donde se derramaba la sangre del pacto de la alianza para perdón de pecados. En ese tiempo era cubrir el pecado. Entonces, hay otro salmo que dice, en la sombra de tus alas yo me regocijaré. Ahora, no dice que Dios es un ser alado. Como decía Morris Cerulo decía que Dios tenía que tener un cuerpo espiritual. Dios no tiene un cuerpo espiritual. La Biblia dice, Dios es espíritu. Sino que el Señor utiliza los antropomorfismos, figuras de hombre, para explicar verdades que son ocultas a nosotros. Dios se explica desde los antropomorfismos. Dios con forma de hombre, que Dios tiene alas, que tiene ojos, que tiene manos, que tiene brazos. Dios no tiene ni alas, ni brazos, ni pies, ni falda. Es una forma para que nosotros entendamos algo de las verdades ocultas y profundas. Pero dice la Biblia que Dios es espíritu, no tiene un cuerpo, ni siquiera un cuerpo espiritual, como decía Don Morris Cerulo. Una herejía. Entonces, cuando habla de alas, no se refiere que Dios es un águila o que Dios es una gallina, sino que el Señor tapa o cubre a su pueblo como la gallina cubre a sus polluelos. Jerusalén, Jerusalén, decía el Mesías llorando
a las afueras de Jerusalén. ¿Cuántas veces te he querido juntar como la gallina junta a sus polluelos? Las aves, el águila, el cóndor, aves de rapiña o aves domésticas, cubren a sus crías, a sus polluelos con sus alas. Entonces, el Salmo está hablando de que el que habita o mora en el lugar especial, el lugar secreto, ese va a morar, a vivir, a habitar. Decía el Salmo número 15, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Está hablando de una habitación. Dios es un Dios que hizo habitación en los hombres. En el Antiguo Testamento habitó temporalmente en el tabernáculo del desierto, habitó temporalmente en el templo de Salomón, pero también el Señor en el Nuevo Testamento hizo morada en nuestra vida. Jesucristo se hizo hombre e hizo tabernáculo entre nosotros. Él vino a morar en nuestras vidas. Él vino a través de su Espíritu de Dios, su Espíritu Santo, a morar en las vidas, en los corazones de cada uno de los que hemos recibido a Jesucristo como Señor de nuestras vidas. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Bajo la sombra, la cubierta, bajo la protección. No estamos desamparados, no estamos solos, no estamos desguarnecidos, no estamos a la intemperie, no estamos, mi hermano mío, no estamos extraviados. Tenemos una cubierta, estamos protegidos bajo la sombra de El Shaddai. Y no me gusta la traducción de Reina Valera. Reina Valera traduce, no se preocupe que tenemos una cubierta que es el techo. Aleluya. Mírenme acá. Dice, mora bajo la sombra del Shaddai. Reina Valera traduce Shaddai como todopoderoso. No me gusta esa traducción. ¿Por qué? Sencillamente, la palabra Shaddai viene del hebreo Chad, que quiere decir pecho. Correcto. Entonces, la idea es la siguiente. Así como la madre sustenta a su hijo con el pecho, el calostro, la leche materna, así el Señor sustenta a su pueblo. Yo traduciría la palabra Shaddai como el todo suficiente, no el todopoderoso. Hay otras palabras en hebreo para todopoderoso, pero el Shaddai es básicamente el todo suficiente, el que habita bajo el abrigo del Altísimo, la cubierta, va o mora bajo la sombra del que te sustenta, del que te sostiene, del que te suple, del que te alimenta, del que te sustenta y soporta en la vida. Él está interesado en nuestras necesidades. Él va a ocuparse de que nada nos falte. Él se va a ocupar de que nada lo que necesitamos para vivir lo tengamos. Él se va a ocupar que lo tengamos. ¿Cuántos dan gloria al Señor en esta mañana? Ahora dice el Salmo número 91. Mírenme acá. El que habita, mora, dirá. Es decir, el que está en ese sitio, dirá. ¿Qué dirá? Va a confesar tres cosas. Fíjense que concuerda más con la estructura del poema hebreo. El que habita, mora, dirá o dice la versión que estaba leyendo. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que confiesa? ¿Cuáles son sus palabras?
dice al Señor, esperanza mía. Esperanza es una palabra de una expectativa, de lo que yo aguardo para mí. Entonces, ¿dónde están puestas mis expectativas? En el Señor, en su palabra, en su obra, en su poder. Generalmente nos frustramos en la vida por tener expectativas equivocadas. El evangélico dice, si me meto evangélico, no tendré problemas en la vida. El que se va a casar dice, cuando me case, ese marido tramposo, remolón, chismoso, mujeriego se va a acomodar. No. Tenemos expectativas, esperanzas fallidas. Pero el autor dice, estoy protegido, estoy cubierto, estoy tapado. Por tanto diré, ¿qué digo? ¿Qué dirá esa persona? ¿Qué dice al Señor? Señor, tú eres mi esperanza. Todo lo espero de ti. ¿A quién tengo yo si no es a ti? Y fuera de ti no tengo a nadie. Decía ¿a quién tengo yo si no es a ti? Y fuera de ti no tengo nada. He puesto mi confianza en el Señor. Esperanza mía. Segundo, David o el autor decía, castillo mío. La palabra castillo es fortaleza, un fuerte, una estructura inexpugnable, difícil de tumbar. Siempre la Biblia habla de Dios en función a un templo, a una casa, hablando de habitación, pero también habla del Señor en la figura de un castillo fuerte, como el castillo de San Carlos. En toda la entrada del lago, para que los piratas que vinieran al lago, mire, ese castillo permaneció como el castillo de San Rafael, creo que se llama allá en Cartagena. Castillo, paredes gruesas, inmensas, tuvieron que cortarla para el paso de vehículos, y a mí me dio dolor cuando vi que la habían cortado. Esa estructura inexpugnable. Bueno, quiero decirte, mi hermano, que nuestra vida no está en un rancho, no está en la casa de papel, como la serie española Money Heist, la casa de la moneda, del dinero. No está en una casa, un banco, que lo pueden robar, saquear, violentar, como Ocean 13 y la saga con George Clooney y otros, que se metieron a los lugares más difíciles y robaron lo que pudieron o lo que les dio la gana. El Señor es un castillo, es una fortaleza, y escúcheme bien, el enemigo no podrá invadirla, el enemigo no podrá saquearla, el enemigo no podrá entrar, porque el Señor es nuestra fortaleza. El autor decía, esperanza mía. Él pudo haber dicho, dirá el Señor esperanza, castillo y Dios. No, utilizó el pronombre. En español es posesivo, mío. Mío. El Dios, la esperanza mía. Castillo mío y mi Elohim. Mi Dios, en cual yo, dice el Salmo 91, diré yo, estoy leyendo Reina Valera, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, mi Elohim, el Señor que me guía, que me guarda. Y dice el Salmo, ¿en quién confiaré? Mi Dios, ¿en quién confiaré? Ahora escúcheme bien. El Salmo está escrito por alguien que tiene la confianza puesta en el Señor. No es un cuadrito que me va a alejar los malos espíritus. No es recitar una oración mágica. Estamos hablando que la protección está garantizada
para aquellos que confiamos en el Señor. Nuestra confianza está puesta en el Señor. Él es mi fortaleza, es mi castillo y es mi Dios. Voy a leer las respuestas, pero así acelerado. Los versículos 3 al 13 no las voy a poder explicar. Aquí tengo la explicación, datos, pero no lo voy a hacer. Tengo poco tiempo. Ya debo estar cerrando. Los versículos 3 al 13 habla de que el protegido, el que entiende la protección de Dios, porque habita en el lugar correcto, porque mora en el lugar correcto, porque tiene al Señor, dice al Señor, Señor, mírame, Señor. Señor, estoy hablando con el Señor. Señor, tú eres mi esperanza. Señor, Adonai, Yahvé, tú eres mi fortaleza, mi castillo. Hey, Señor, tú eres mi Dios, en quien confiaré. Esa persona se sienta con su discípulo. Ahora, discípulo, escúchame. Te voy a decir lo que Dios, de dónde Dios te va a librar. Y el autor señala casos extremos. Lo peor de la vida, no de un muñero. Ay, que me dio un muñero, Señor. Ay, no, es que me cortaron el teléfono, Señor. ¿A quién podrá vivir sin la renta del teléfono? No puede ser, se acabó mi mundo. Esto es el apocalipsis zombie. Se acabó la vida. ¿Ya? No, está hablando de las peores situaciones de la vida. Y te quiero decir algo. El que te libra de lo peor de la vida, de las peores desgracias. Y dice el Salmo, voy a leer, dice, Él te librará del lazo del cazador. Dice la versión que leí, te librará del lazo del pajarero. Está hablando de alguien que busca las aves con un lazo. No sé cómo nosotros agarramos codornices, perdices en el monte, pero a los conejos era lo que le poníamos un palo con un lazo. El conejo venía y quedaba enganchado. Pero yo no he visto nunca cómo se agarra un ave con un lazo. Pero el texto dice del lazo del que te está buscando, del que te persigue. Es decir, Él te va a librar en situaciones de persecución. Te están persiguiendo, como David, que estuvo metido en problemas con Saúl, con Adonis, con Absalón, y muchos problemas tuvo David. Bueno, escúchame, Él, el que te lo está diciendo, sabe, porque tiene, diríamos en criollo, el que dice que el burro es negro, es porque tiene los pelos en la mano. Te estoy hablando, diría el autor, con propiedad y seguridad. Ahora, Él te va a librar del lazo del cazador. Situaciones que están buscando para echarte garra. También te va a librar de la peste. Ahora, esta palabra peste aquí tiene un problema, que hay en los dos manuscritos un cambio vocálico. No sé quién tiene razón, pero alguien cambió un punto. Y cuando cambia el punto, se traduce lengua. De la lengua, destructora. Bueno, entendamos las dos cosas. Démosle razón a los dos manuscritos. Un puntito ahí. Él nos libra de la peste destructora. Ahora, yo me inclino más por lengua porque peste aparece más abajo. Se repite la idea. Pero pensemos en una peste. El coronavirus. Ahora que el coronavirus y que se volvió oftalmológico, también llega a los ojos, que no sé qué cosa, hay puro miedo. Mira, lo del coronavirus fue 5% grave y 95% terror. ¿Y cómo te lo digo yo? Revisen las estadísticas, no me creen a mí. Métanse en la página oficial, Hopkins University, que es la universidad oficial para la fibra, y sáquele, en la Tierra hay 7.600 millones de habitantes. Eso es el 100%. Los muertos, tanto, letalidad. Y la letalidad es 0,000 y un dígito. O sea, más que una peste destructora, fue un terror que nos metieron.
y la gente corrió a vacunarse. Mire, yo no me vacuné, ni me vacunaré de esa porquería de tecnología superficial y acelerada e inventada. Y aquí estoy que no me da ni coco. Es más, si usted tiene al que le dio gripe y fiebre, voy a beber el agua suya para demostrar que no me va a dar esa broma. La gente, me voy a vacunar porque no vamos a morir, que no sé qué cosa, que yo lo otro, que ya se murió el otro. Mire, terror, las estadísticas, los números no tienen sentimiento. Estudié 2 años de estadística. Me metieron esa tortura en la vida. La estadística no tiene sentimiento, son números. Entonces los números dirán si yo tengo la razón o no. Los números. ¿Sabe cuántos murieron en la peste española, la gripe española? 30 millones de personas. Ajá. ¿Cuántos murieron en la viruela del primer siglo? Según John Star, en el libro The Rise of the Christianity, el levantamiento de la iglesia, dice que el 30% de los habitantes de Roma murieron de viruela. No lo digo yo, lo dice una fuente empírica. Es fácil que yo me pare aquí a lanzar ideas a la cabeza. No era tal peste destructora. Era una especie de virus respiratorio que el sistema inmunológico tenía cómo enfrentarlo. Y a mí me dio esa broma y mi sistema inmunológico lo enfrentó. Y una vez que mi sistema inmunológico, mi inmunidad natural lo enfrentó, no necesito ninguna vacunación. Mi sistema inmunológico, mi memoria celular que está en la médula ósea, cuando el coronavirus venga con lentes, chancletas, con mono o en bikini, va a decir, ya te conozco, ven acá, para afuera. Aleluya. Si no me cree, le voy a remitir al doctor Ernesto Goldsmith, un inmunólogo de los más famosos. Habla de esto. Argentino. Trabajó en el laboratorio, fue jefe de departamento de Pasteur en Francia. Estoy hablando aquí tonterías que se me ocurren. Entonces, la peste destructora habla de cualquier, y también habla de la lengua. Yo creo que la lengua es más poderosa que el coronavirus. La lengua, destructora, perversa, asesina. Con ella bendecimos al Señor y también maldecimos a los hombres. Ya. Dice el Salmo número 91. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas, está confirmando el versículo número 1. Lo repite. Si se nos olvidó el versículo número 1, lo va a repetir en el 4. Con tus plumas te cubrirá, debajo de tus alas estarás seguro. Escudo y adarga, es decir, la palabra de Dios es una estructura que te va a defender. Y dice, no temerás al terror nocturno. Es decir, los judíos creían, no sé si en una especie de monstruos. Eso está en algunos escritos rabínicos. Por eso el judío dice Cantares que dormir con la espada por el terror de la noche. Si puede dormir con la espada, porque en la noche, mire, no sé, pero en la noche pasan muchas cosas, ¿no? A la gente le da fiebre en la noche. ¿Sí? El dolor de muela, ¿cuándo da el dolor de muela? A las 2 de la mañana. ¡Ay, Señor! Los ruidos, los temores, los gritos del silencio, los animales, los monstruos, ya, que muchas veces están en la imaginación. Entonces, escúcheme bien. De lo peor que haya en la noche, si hubiese monstruos o criaturas de los poderes infernales, pero sobre todo el temor que tenemos. Nuestro peor enemigo es el temor, el miedo, que me van a robar, que seguro me atracan, que esta noche nos violan. En la noche.
Y el temor nos paraliza. Señor, el Salmo escrito tiene poder. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío. Terror nocturno. No existe ningún poder humano ni poder espiritual que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me librará del terror de la noche, saeta que vuele de una flecha de día. Sí, de día también hay peligro. De día te pegan un tiro, los ladrones, los secuestradores. No, yo no salgo porque me secuestran, porque me roban. Y a veces hacemos como aquella ilustración. Venía el ladrón por allá con una pistola y aquí estaba el hermanito. El hermanito sacó un cuchillo y dijo: ahí viene el ladrón. Antes que el ladrón me robe, me suicido. No, mire, que nos lancen un misil de día, que nos lancen una flecha cualquier, dice el profeta: ninguna arma forjada contra ti prosperará y harás callar toda lengua delante del juicio. Él te va a guardar de noche y de día. Entonces, ven acá, ya tú terminas. Hay hermanitos aquí que duermen con la luz prendida. No voy a prender la luz porque así el Señor me ve. Porque los demonios se van como que si los demonios tuvieran fotosensibilidad. Son demonios fotosensibles, Rubén Liscano. Prende la luz, Señor. Y va a apagar la luz. ¡Ay, no! ¡Auxilio! ¡No me ahogo! ¡Socorro! La luz. Dice el Salmo 139: para ti son iguales las tinieblas que la luz. Cuando yo entendí a los 18 años ese Salmo, me convertí en una especie de el destructor intergaláctico en la oscuridad. Ahora salgo de noche para el patio a ver quién es el más pintado. Y es peligroso. No es peligroso. Mi esposa me agarra. ¿Para dónde vas? Para el patio. Pero si hay... me voy para el patio, si no le tengo temor a nada. Porque entendí que el Señor que me guarda en la luz también me guarda en la oscuridad. En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque sola tú me haces vivir confiado. Me librará. No temeré a terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad. La peste bubónica, la peste aviar, la peste del cochino, la peste del murciélago, la peste de la tortuga. Ya no hay en qué animal meterle una peste. Y escuchaba al personero de la Organización Mundial de Satanás, llamada OMS. Yo la bauticé Organización Mundial de Satanás. Tenemos que prepararnos porque la próxima pandemia que tendremos, y queremos que los países nos firmen un memorando de intención para que en cualquier pandemia se obligue a los ciudadanos a colocarse nuestras vacunas. Se las va a poner la madre de Tarzán. ¿Oyeron? Volará cualquier pestilencia de noche, cualquier virus, el virus T de Resident Evil, o el hongo de la película, de la serie de Last of Us. El hongo, la gente le tiene miedo al virus, a la bacteria, al hongo. Esté tranquilo, no habrá virus, ni bacteria, ni hongo, ni pestilencia que vuele de noche, que podrá tocar tu vida. El Señor te guardará, Él te sustentará, Él te protegerá.
ni mortandad que en el día destruya. Es decir, la muerte en el día, el solazo, en medio sol, la oscuridad, la luz. Lo que habla el salmista es que en todo momento, en oscuridad y en luz, pestilencia nocturna y mortandad de día. Es decir, en cualquier momento del día que haya una gran dificultad, Él nos guardará, Él nos cuidará, Él nos protegerá. Caerán a tu lado 1000, 10,000 a tu derecha, mas a ti no llegará. Es decir, cuando los impíos se levanten, dice David, aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado. No es que usted va a salir y ahora caen todos. Una especie de cocú espiritual, evangélico. Ahora. No. En una noche, si no me equivoco, mató 130,000 o 300,000 asirios. Perdónenme la cifra. Cuando se levantaron estaban muertos los asirios. 140,000. Entonces Dios no tiene problema para en medio de la adversidad librarte. Él no tiene problema para hacerlo. Y tú verás la recompensa de los impíos. ¿Por qué? Porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Ahora está hablando de tu casa. Levante su mano derecha, diga conmigo, aunque no lo crea, diga, no habrá plaga que toque mi casa. No habrá plaga que toque mi casa. Aleluya. Pues a los ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. La frase que utilizó el diablo en el monte, en el pináculo del templo. Lánzate, porque escrito está. No estamos hablando de una aventura de malabarismo o de paracaidistas sin paracaídas. No, el Señor nos guardará, enviará a sus ángeles a guardarnos. Él nos cuidará. Yo tuve una experiencia con un ángel, en serio. Estaba yo por allá quedado entre bachaquero por allá, y se nos apareció alguien a ayudarnos y nos ayudó. Cuando estamos así, volteamos. Yo tenía que agarrar el carro y salir corriendo. Hay ángeles, como dice Billy Graham, ángeles en misiones especiales, ángeles que Dios envía para socorrer a los que serán herederos de la salvación. Él va a enviar a sus ángeles para que te cuiden, para que te guarden. Dice el Salmo, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende, los guarda. Tenemos la protección divina y también el concurso de los ángeles de Dios que trabajan para los escogidos, para que tu pie no tropiece en piedra. Ahora, escúcheme bien, sobre el león y el áspid, la culebra, pisarás. Dice, hollarás al cachorro de león y al dragón. La palabra dragón se refiere a una figura mitológica. ¿Existe el dragón? Claro que existe. Es una figura mitológica. Entonces, el cachorro de león, el dragón. Y esto me recuerda las palabras de Jesús. Les doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará.